soy como tan rápidamente, yo necesito estar muy cerquita y prestar mucha atención. Pero si usted ve que no se distrae, no hay problema. Solo que me gustaría ver mejor su rostro, ustedes que son tan bonitos. No se rían, que es en serio. Ustedes son bonitos. Entonces, los que quieran hacerse, o de pronto también los que tengan miopía. Miopía uno no ve de lejos, ¿verdad? Claro que bueno, la palabra entra por el oír. Pero todos los que quieran hacerse más adelante, y no es una invitación por hoy, es una invitación para todos los cultos. Cuando uno, yo creo que lo hemos escuchado muchas veces, cuando va a un concierto quiere hacerse por allá lejos o cerquita. ¿Dónde? Cerca. ¿Cuáles son las boletas más caras? Las que son cerca, ¿verdad? ¿Por qué? Cuando usted le venden una boleta bien barata, ¿qué quiere decir? Que le tocó por allá. En el centro del país decimos en el gallinero. No sé cómo digan aquí, pero eso quiere decir. Bueno, resulta que mi abuela, el nombre de ella, y digo, fue porque falleció, durmió en el Señor, es Nelly de López, o Nelly Pimiento de López. Ella estaba por ahí en una cartelera, creo que ya no está. Una mujer que se convirtió al Señor a los 43 años. Un día desesperada, porque tenía muchos problemas con mi abuelo. Mi abuelo era inconverso y era muy mujeriego. Entonces, ella tenía muchos problemas y decidió un día quitarse la vida. Vivía en la ciudad de Ibagué y se fue para un parque que se llama López de Galarza, y se sentó en una silla a pensar cómo iba a hacer para quitarse la vida. Y ese día, unos hermanos de la iglesia con un, ¿cómo se llama? Una corneta, estaban perifoneando y ella escuchó que dijeron: Jesucristo te ama. Se acercó y ese día ella le entregó su vida al Señor. Lo hizo de tal forma que era una mujer de mucha oración, una mujer que se propuso con todo su corazón buscar de Dios. Un día le dijo al Señor: Señor, quiero servirte, muéstrame, porque yo sé que tú puedes darme algo especial en lo cual yo te pueda servir. ¿Cuántos de ustedes han pensado en el servicio a Dios? ¿Y en qué quieren servirle a Dios? Humanamente uno generalmente piensa el piano, ¿verdad? O ser misionero en Hawái, ¿qué tal? O en Aruba, ¿verdad? Sería, no piensa, uy, agradable. Pero el Señor le mostró a ella un día, en una visión, una puerta. Y ella se propuso buscar esa puerta. Un día iba en el carro y encontró esa puerta. Esa puerta era la puerta de la cárcel en Ibagué. Ella golpeó y cuando le abrieron, le dijeron, ella dijo, bueno, buenas tardes o buenos días, bueno, no sé qué hora del día sería. Pero le dijeron, ¿cómo está? ¿Usted viene para predicar? Sí, claro. Siga, la estábamos esperando. La hicieron pasar con el director de la cárcel y a partir de ese día ella empezó a predicar la palabra de Dios en la cárcel. Fíjese usted, hermano, la obra de Dios tan hermosa que usó a una mujer en una época en la que, bueno, aún hay personas que dicen, bueno, una mujer en la cárcel, pero en esa época era aún más raro. Y luego ella se enteró que otra organización religiosa había pedido un permiso, una cita con el director de la cárcel para ir a predicar, y esa persona nunca llegó, porque el Señor tenía previsto que llegara mi abuela. Fue bastante singular, porque ella tenía unas amigas en Ibagué, dos de ellas, la hermana Inesita, la hermana Estelita, bueno, y varias hermanas.
la mayoría mujeres que entendieron el llamado de Dios y comenzaron a predicar en las cárceles. Entonces volvamos a pensar acerca del servicio a Dios. ¿Será que a veces anhelamos cosas humanamente muy grandes, pero para el Señor lo grande quizá está en otra parte? Yo les invito a que miremos estas diapositivas. Hermana Caroline me va a ayudar. ¿Ustedes recuerdan un hermano que se llamaba Larsen? ¿Quién era? ¿Quién fue? Amén. Fue misionero, ¿verdad? Él dijo un día una frase muy hermosa. Ustedes me avisan cuando ya esté ahí porque yo no veo. ¿Cuál fue esa frase? Salvos para servir. O sea que primero somos ¿qué? Salvos y luego servimos. Qué bonita frase, somos salvos para servir. ¿Cuántos estamos aquí, nos sentimos salvos? ¿O medio salvos? Porque el medio cristiano debe ser medio salvo, ¿no? ¿Cuántos somos cristianos completos? Bueno, esos somos los salvos. En el cielo no va a haber medio salvos. Hay cristianos y salvos. Somos salvos para servir. ¿Qué es? A veces nosotros nos confundimos con ciertos conceptos bíblicos o de la vida, y es básicamente porque no vamos a la raíz etimológica o al concepto en sí. ¿Qué significan las palabras, verdad? ¿Qué significa la salvación, por ejemplo? ¿Usted podría describir en sus propias palabras qué es la salvación? ¿Algún valiente? ¿Ninguno? La salvación es lo más grande que tenemos, ¿verdad? Entonces somos salvos para servir. Fíjese usted que a veces usamos términos y decimos, bueno, yo como que interiormente comprendo qué quiere decir, pero cuando lo trato de expresar en palabras no me es tan fácil. Vamos a seguir, porfa, a la segunda diapositiva. Entonces el orden correcto es, somos salvos para servir. El incorrecto sería, servimos para ser salvos. ¿Por qué? Porque hay personas que piensan que por tocar una guitarra o por predicar o por hacer X o Y cosa van a ser salvos, y eso no es así. Un título o una posición no da la salvación. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no se trata de que si me nombraron en la alabanza es que yo soy salva. No. Yo soy salva primero y luego sí le sirvo a Dios en la alabanza. Pero tengo que preocuparme por ser primero salvo. Amén. En 1 Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, lo pueden leer conmigo, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces vamos a ver, vamos a como a desmenuzar un poquito ese versículo. Vamos a hablar acerca de, sigamos porfa la siguiente. Vamos a hablar un poquito de quiénes somos nosotros. Díganme qué les sale ahí que yo no veo. ¿Un sol? Con un sol, listo. Entonces, ¿quiénes somos? ¿Por qué lo puse así? Porque Dios está, bueno, Él habita, pero Dios es grande, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que los pensamientos de Él son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos son más altos que nuestros caminos. Él es un ser majestuoso. Amén. ¿Y nosotros qué venimos siendo respecto a Dios? ¿Qué venimos siendo? ¿Alguien ha tenido la oportunidad de subirse a un avión? ¿No se sube a un avión? ¿Y será que desde el avión alcanzamos a ver a mi mamá despidiéndose de allá abajo? No, ¿cierto? Porque desde arriba todo es diminuto. Entonces, respecto a Dios, nosotros somos un ser humano, ¿cierto?
esta relación que nosotros esta relación que tenemos con respecto a Dios, tenemos que tenerla muy clara porque eso nos hace entender quiénes somos realmente en Jesucristo y qué significado tiene nuestra vida. Porque si yo no sé cuál es mi lugar respecto a Dios, me voy a vivir equivocando. Me voy a creer más o me voy a creer menos de lo que soy, ¿verdad? Me voy a equivocar. Entonces tenemos que tener claro quién es Dios, quiénes somos nosotros. No sé si me comprende la analogía, ¿sí? ¿Quién es Dios? ¿Quiénes somos? Entonces sigamos por favor la siguiente. En Romanos 11:17 dice: pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Entonces vamos a ver nuestra relación, lo que somos en Cristo bajo esta perspectiva, porque nosotros sabemos que somos espíritu, alma y cuerpo, y bueno, y somos linaje escogido, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios, todo eso. Pero vamos a ver esta perspectiva para que entendamos un poquito más qué es el servicio a Dios. Amén. Ahí en Romanos, en el capítulo anterior al que leíamos al principio, hace una descripción acerca de la misericordia de Dios con Israel. Para describirlo de manera breve, Dios es poderoso, ¿verdad? Él se hizo carne y habitó entre nosotros. Compléteme la frase para darme cuenta que no están dormidos. Se habitó entre nosotros. ¿Eso qué quiere decir? Que Jesucristo es Dios. Parece que habitó entre nosotros porque era Jesucristo, ¿verdad? Bueno, entonces el Señor dice la palabra que Él vino, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que les dio potestad de... ¿A quiénes se refería cuando decía a los suyos? ¿A quién? ¿A cuál pueblo? Israel. Israel son los mismos judíos, ¿verdad? Entonces, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. En este capítulo hace alusión a eso. Dice que como ellos no le recibieron, a los gentiles les dio potestad de ser hijos de Dios. Los llamó a celos. No me recibieron porque los judíos estaban esperando un rey lleno de majestuosidad en lo material, ¿verdad? Entonces ellos no lo recibieron. Les dio potestad entonces a los gentiles. Y hace entonces aquí una analogía con respecto al árbol. ¿Quién es el árbol? ¿Quién es esa raíz, ese árbol? ¿Quién? El olivo. Jesucristo, ¿verdad? Las ramas entonces eran el pueblo de Israel. Pero resulta que unas de esas ramas, ¿y el Señor qué hizo? Tomó del olivo silvestre y las injertó en el árbol, y ahora nosotros nos alimentamos de esa savia. Amén. Vamos con el hilo, ¿sí? Entonces nos injertó ahí. Sí. Pero fíjese usted que dice la palabra de Dios, que no podemos jactarnos de haber sido injertados. Y dice incluso ahí en el capítulo, dice, en el versículo 19, tal vez digas, bueno, esas ramas fueron arrancadas para darme lugar a mí, refiriéndose a los judíos. Es cierto, pero recuerda, esas ramas fueron arrancadas porque no creyeron en Cristo. Y tú estás allí porque sí crees, así que no te consideres tan importante, más bien teme lo que podría suceder. Pues si Dios no perdonó a las ramas originales, tampoco te perdonará a ti. Qué fuerte, ¿verdad? Pero es la palabra. Y dice, fíjate en que Dios es bondadoso, pero también es severo. Es severo con los que desobedecen, pero será bondadoso contigo si sigues confiando en su bondad. En cambio, si dejas de confiar, tú también serás arrancado por completo. Y si el pueblo de Israel abandona su incredulidad, volverá a ser injertado, pues Dios tiene poder para volver a injertarlo en el árbol. Tú por naturaleza eras una rama cortada de un olivo silvestre.
Por lo tanto, si Dios estuvo dispuesto a ir en contra de la naturaleza al injertarte en un árbol cultivado, Él estará mucho más dispuesto a injertar las ramas originales en el árbol al que pertenece. Entonces sigamos porfa a la siguiente diapositiva. Ahí está ilustrado lo que somos. ¿Sí notan? ¿Así le salen ahí los arbolitos? Listo. Entonces, fíjense ustedes que es el mismo esquema. Dios, y aquí, ¿y qué dice después? El ser humano, abajo. Esa relación, como decíamos ahorita, es súper importante. Tenemos que ubicarnos dónde estamos respecto a Dios, porque ese fue uno de los errores grandes que cometió Job. Vamos a ver. Alguien, por favor, que me ayude a leer Job capítulo 1, versículo 1. Job capítulo 1, versículo 1, ¿qué dice? ¿Cómo era Job? ¿Usted no le parece eso increíble? Lo describe como perfecto y recto, temeroso, apartado del mal. Pero él cometió un grave error. Y fue que él no tenía claro su posición con respecto a la posición de Dios. Vamos a ver el capítulo 38, amén, de Job, capítulo 38 de Job, dice así. Entonces el Señor respondió a Job desde el torbellino. ¿Qué le dijo? ¿Quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? Prepárate, muestra trombía, porque tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. ¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Dímelo, ya que sabes tanto. Fíjese usted que a pesar de que era un hombre perfecto, apartado del mal, no tenía bien claro dónde era que tenía que ubicarse, porque él empezó como a cuestionar, ¿verdad? Al principio tuvo mucha paciencia y hablaba, y bueno, y dice la palabra de Dios que no pecó Job con lo que decía, pero él no tenía claro quién era realmente Dios, que en su soberanía Él puede hacer que una persona se muera y vuelva a revivir, que el Señor puede permitir que nos pasen a nosotros cosas duras, porque Él en su soberanía es Dios, y no podemos discernir sus pensamientos ni sus designios, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver, usted dirá, bueno, ¿cuál es la relación con respecto al servicio? Ayer la hermana Mercy, antier, la hermana Mercy en la devocional decía algo, nos decía unas palabras que me retumbaban a mí en la cabeza y son estas. Decía, hermanos, ustedes esto ya lo saben. ¿A usted no le ha pasado que usted llega al culto y escucha al predicador y usted de pronto su mente en su humanidad dice, yo eso ya me lo sé? ¿Nunca le ha pasado? Que el tema ya lo ha escuchado, no porque usted se sienta con soberbia, sino que usted dice, ese tema ya lo oí, por ejemplo. Ese tema yo escuché esa prédica. Pero cuando empiezan a predicar, usted dice, wow, y el Señor le revela una cosa y usted dice el mismo versículo, pero es una enseñanza totalmente distinta. Porque hay cosas que nosotros creemos saber con respecto a lo que somos y nuestra posición frente a Dios y nuestra posición en el servicio y nuestra posición en la iglesia, que creemos saber, pero no la sabemos. Realmente no las hemos interiorizado y no las hemos comprendido como le pasaba a Job. A veces decimos, no, pues que yo soy juicioso, yo no soy mala persona, yo en la casa oro, yo en la casa canto, yo en la casa veo prédicas, yo en la casa no sé qué, pero a veces me la paso más en la casa y no vengo al culto, por ejemplo. Oro más, digo que oro más en la casa, pero en la iglesia no oro, por ejemplo. Entonces, a veces creemos que nos las sabemos todas, pero cada vez que escuchamos la palabra es como si el Señor nos tomara el vaso y nos lo vaciara y nos lo volviera a llenar. Porque nos falta todavía mucho, y más con respecto al servicio. Amén. Sigamos porfa a la siguiente. Entonces, si nosotros comprendiéramos realmente, hermano, quién es Dios, analice usted la forma en la que le serviríamos a Él.
no buscando reconocimiento, no buscando elogio, no buscando que la gente me diga, ay, es que usted tan bonito que habla o tan bonito que canta, y si no me lo dicen yo me desanimo, sino buscando que el nombre de Jesús sea realmente glorificado. Porque yo puedo aquí levantar mis manos y hacer cantidad de cosas y decirle a usted cantidad de cosas, pero desde mi humanidad yo no puedo hacer nada por usted, únicamente Jesucristo puede cambiar la vida. Y puedo decir que estoy bien con el Señor, pero puede que no sea así. Y ustedes no lo saben, pero el Señor sí lo sabe. Entonces tenemos que entender quién es Dios y a qué Dios es que le servimos. ¿Será que le servimos más bien a nuestro ego o le estamos sirviendo realmente a Dios? Y servir no es solamente estar aquí en el altar. Servimos al Señor orando, servimos al Señor haciendo el aseo, servimos al Señor hablando de la palabra, servimos al Señor con nuestro testimonio, servimos al Señor de muchas maneras. Pero si somos salvos tenemos que servir. Porque el simple hecho de que nosotros seamos salvos, el Señor ya con eso nos hizo útiles. ¿Cuántos dicen amén? Usted es útil. No somos indispensables, pero somos útiles. Amén. Entonces, vamos a mirar la siguiente diapositiva, porque hay dos conceptos que también es importante que comprendamos. Uno es, bueno, estamos hablando de que somos salvos para servir, ¿cierto? Ser salvos viene de, como decía ahorita, ser. Y servir es hacer. Entonces ahora vamos a hablar acerca del hacer. Hacer, ¿por qué actuamos? ¿Le sale ahí eso? Listo. Entonces, tenemos que establecer la diferencia entre motivación y motivo. ¿Cuántos se han sentido motivados a servir a Dios? ¿Y cuántos tienen un motivo para servir a Dios? Para que haya un buen servicio a Dios tienen que estar las dos, la motivación y el motivo, pero son distintas. La motivación es el impulso y el motivo es la causa que determina la existencia de una cosa o la manera de actuar de una persona. Dicho de otra manera, si usted motiva con una salchicha a un carnívoro, a ver, un tigre, un gato, un perro, ¿qué hace el perro? Se la come, ¿verdad? Pero si usted motiva con esa misma salchicha a un canario es herbívoro, ¿verdad? A un canario, ¿qué hace el canario? ¿Qué hace? Se pone a silbar, sí. ¿Por qué? Porque el perro o el león, el animal que es carnívoro, además de tener motivación, tiene un motivo, y es que es carnívoro. Amén. Nosotros como hijos de Dios tenemos motivación para servir a Dios, pero más que todo y por sobre todas las cosas, y de ahí vienen nuestros motivos, es que Él es nuestro motivo para servirle, para existir, para hacer, para alabarle y para todo. Amén. ¿Para cuántos el Señor es el motivo? ¿Para cuántos el Señor es el motivo? Entonces fíjense que seguimos hablando con respecto a quién es Dios para nosotros. Él es el motivo de nuestra alabanza, el motivo de nuestro servicio. Luego que usted ha comprendido y yo he comprendido quién es Dios, ¿será que necesitamos alguna otra motivación o algún otro motivo? Saber que Él murió en la cruz del Calvario por nosotros, que dio su vida, que nos redimió, que nos perdonó, ¿será suficiente motivo? Amén. Entonces vamos a ver la siguiente. Lo que somos nos debe llevar a hacer más. La palabra de Dios dice que la vida del cristiano es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. O sea que el estar estático no es sano. Cuando uno se queda de pie mucho tiempo, ¿cuántos sufren aquí de venas varices? Ninguno, y tan saludables. De decir mala circulación, nadie. Bueno, cuando una persona que tiene mala circulación se queda quieta mucho tiempo, le duelen las piernas porque la sangre no está circulando. Y cuando uno se queda quieto mucho tiempo y no avanza, tiene mayor riesgo de retroceder. Entonces en Cristo la vida cristiana tiene que ser en aumento
hasta que el día sea perfecto. De manera que si tú sientes que ya llegaste a lo máximo en Cristo, te voy a dar una noticia, ese no es el máximo en Cristo, todavía falta, hasta que el día que Él venga o que tengamos que marchar con Él. Porque a veces decimos, no hermano, es que yo estoy lo más de bien, yo tengo paz, yo tengo gozo, yo realmente no necesito orar porque estoy bien, que oren los que tienen problemas en la casa. Pero resulta que ese no es el verdadero sentido, o sea, no es lo correcto en Cristo Jesús, porque nosotros tenemos que crecer, y eso lo hemos aprendido. Hermano Plutarco enseñó hace unos días acerca de eso. Tenemos que crecer. Entonces nos debe llevar a hacer más. Eso que tú estás haciendo, tienes que hacer más, porque si hacemos lo que nos pidieron que hiciéramos, somos inútiles. ¿No dice así? La palabra de Dios, así dice. Eso no me lo inventé yo, así dice. Si tiene alguna queja con respecto, puede remitirse al Señor. Pero ahí dice en la Biblia que somos inútiles. Si nosotros comprendemos a qué Dios servimos, tenemos que esforzarnos. Y ese no es un mensaje para ustedes, también para mí. Porque a veces tenemos dificultades y a veces pensamos que es que las cosas de pronto no se están dando para que le sirvamos al Señor, pero es que resulta, así tengamos problemas, estemos bien o estemos mal en esta tierra, somos peregrinos y tenemos que servirle al Señor mejor. Amén. Dice la palabra de Dios en 2 Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y en el Salmo 66:8 dice, bendecid pueblos a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicarán. Usted fue creado y yo fui creada por Dios para alabanza de su gloria. Ese es el motivo, para alabanza de su gloria. Y vamos a ver la última diapositiva. ¿Le sale ahí Isaías 44? ¿Sí? Bueno, vamos a leerlo todos a una voz desde ahí. Jehová es el Redentor de Israel. Acuérdate de estas cosas, oh Jacob, e Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé, siervo mío eres tú. Israel, no me olvides. Paren ahí un momentico. Hermano, ¿usted no le parece eso hermosísimo? O sea, que el Señor le diga a uno, a su pueblo, no me olvide. ¿Ustedes no han sentido que a veces el Señor le dice como que le susurra a uno el oído, venga, no se olvide de mí? Usted está en problemas, venga, no se olvide de mí. Usted está buscando ayuda, buscando trabajo con un político o está buscando sanidad con que le hagan contactos con X o Y médico, oiga, no se olvide de mí. Hace como 4 meses tenía yo me dio un dolor de espalda muy fuerte, no me podía ni mover. Y estaba yo con mi mamá y con Juan. Y yo le dije a mi mamá, no, me va a tocar irme para el médico porque me duele demasiado la columna. No sé qué pasa, pero me duele demasiado. Cuando yo dije, me va a tocar irme para el médico, y yo le soy sincera, hermano, yo rehúso ir al médico. Porque no es agradable, primero que todo. Y segundo, porque yo sé que mi Redentor vive y que Él me puede aún levantar de la tumba. Si Él quiere, lo puede hacer. ¿Cuántos tienen esa fe? Pero cuando el cuerpo se duele, uno tampoco puede negar que el Señor le ha dado sabiduría a los médicos y que hay soluciones que incluso provienen, por ejemplo, de la naturaleza, ¿verdad? Entonces yo dije, me voy a ir para el médico. Cuando yo dije me voy para el médico, yo sentí que el Señor me susurró eso al oído. Oye, no te olvides de mí. Entonces yo volteé a mirar a Juan y Juan me dijo, mami, sí, vamos a orar por ti. Me impusieron las manos, oraron por mí y vea, hermano, cuando dijimos amén, fue como el dolor estaba en 90 y empezó a bajar y en cuestión de 10 minutos yo estaba perfecta. Porque a veces el Señor nos dice, no te olvides de mí. Entonces continuemos. Yo deshice como una nube tus rebeliones. Recuerden que vamos juntos. Y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí
porque yo te redimí. Cantad loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo profundidades de la tierra. Prorrumpid montes en alabanza, bosque y todo árbol que en él está, porque Jehová redimió a Jacob y en Israel será glorificado. Y entonces luego usted pasa al capítulo, estábamos en Romanos 12, ¿verdad? 11. Luego usted pasa al capítulo 12 y dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorar. ¿A cuántos nos hace falta adorar al Señor? Nos hace falta. Yo levanto la mano. A mí me hace falta. Me hace mucha falta. Es decir, me hace falta crecer en ese aspecto, me hace falta acercarme a Dios, me hace falta comprender aún más cómo es Él para adorarle en espíritu y en verdad. Yo no sé si usted le ha pasado, pero uno a veces llega al culto y la alabanza está muy buena. Entonces uno se emociona y eso no es malo, porque hay una motivación, ¿verdad? Y de repente me detengo en mi mente y digo, un momento, no, ya me aburrí, porque lo estoy haciendo con mi carne. Es decir, sí, está bonito y la letra es bonita, pero yo siento que como que me tiene que salir de la entraña, como que tengo que salir distinta en cada culto, porque si no perdí mi tiempo. Y yo sé que a usted también le ha pasado, que nosotros venimos aquí a adorar a Dios. La palabra de Dios dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Entonces, un culto pentecostal es espectacular, ¿verdad que sí? Porque tenemos motivación, pero además, hermano, y lo más importante, tenemos el verdadero motivo, Jesucristo. Y sigue la palabra de Dios diciendo, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Qué tal que sea predicar en la cárcel? ¿Quién dijo amén? Amén. Es que los pensamientos de Dios, hermano, las ideas de Dios son sobrenaturales, son espectaculares. Eso que usted y a mí se nos pasa por la mente, yo me arrodillo a veces a orar y le digo, ay Señor, y como que digo yo, ¿qué estoy diciendo? Como si, no, mejor la idea tuya está mejor que la mía. Uy, y entonces pienso, uy, si esa es mi idea para mi futuro, imagínese cómo será la de Dios. Si eso que tú has pensado y anhelado para tu futuro es tan grande, imagínate qué será la idea de Dios para ti. Pero nos tenemos que disponer y entender nuestra posición respecto al Señor. Ese trabajo en la cárcel, hermano, es tras bambalinas, ¿o no? Tras bambalinas, como decía en la penúltima diapositiva. Tenemos que ser útil tras bambalinas. Que nadie está por ahí. Bueno, ahí estoy sirviéndole yo al Señor. Que nadie me está mirando, pues me estoy portando bien. Que las redes sociales no me quitan tiempo para servir a Dios. Ustedes no han visto un comercial que dice que al año le faltan aproximadamente 4,000 y pico horas para finalizar, y que si usted sacara, si acaso, una porcioncita de eso para estudiar inglés, terminaría en diciembre siendo bilingüe. Ahora usted analice cuánto tiempo usted podría quitarle a las redes sociales para el servicio a Dios, que no debería ser así, porque nosotros no tenemos que quitarle a las redes sociales para darle al Señor. Pero yo te invito, joven, a que tú pienses realmente qué es lo que tú quieres con respecto al servicio, y que medites realmente cuál es tu posición frente al Señor. Dicen que en una empresa solo el 20% de la gente hace máximo el 80% de lo que debe hacer. Analice eso, el 20% de la gente hace el 80% de lo que le pidieron que hiciera.
¿Qué tal si aquí nos disponemos todos para alabar a Dios y servirle como Él merece que lo hagamos? Amén. Analiza y habla con el Señor. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? No, es que a mí no me dan un espacio. Vea, hermano, aquí nadie abre espacio sino el Señor. Esto aquí no es de rosca, ni en la alabanza, ni en el púlpito, ni en el consistorio, ni en los directivos, nada de eso. El Señor es el que quita y el que pone. Lo que pasa es que de pronto tú piensas que el Señor quiere que hagas tú X cosa y el Señor está pensando en Y. Ese trabajo en las cárceles, hermanos, es extremadamente hermoso, pero requiere un compromiso y requiere que nos alejemos de anhelar los elogios. Y así mismo pasa con muchos servicios a Dios. Y tenemos que actuar también de manera consecuente. Si somos salvos, tenemos que actuar como salvos, ¿no? O amén. Tenemos que ser consecuentes. Ser consecuente es que si yo soy mujer, me comporto como mujer. Que si yo soy cristiano, me comporto como cristiano. El cristiano no dice mentiras. Mi padre nos decía, fíjese usted que hasta el diablo es congruente y consecuente. Él roba porque es ladrón, mata porque él es homicida. Pero nosotros somos consecuentes con lo que el Señor nos ha dado. Somos salvos por su gracia. ¿Qué necesitas para entender eso? Pues háblalo tú con el Señor. Amén. Muchas experiencias, hermano, vivimos. Yo sé y le doy gracias al Señor porque fui privilegiada por experimentar muchas cosas del lado de mi abuela. Cosas extraordinarias. Que uno al vivirlas, uno comprende que eso es lo normal en Dios. Lo anormal en Dios es que no pase nada. Eso sí es anormal. Si usted nunca ha visto sanar a un enfermo, o usted nunca ha sido sano, o si no ha visto milagros, eso no es normal, porque Dios es Dios de milagros. Que el Señor sana a un paralítico, que Él liberta a un endemoniado. ¿Ustedes han visto que el Señor liberta endemoniado? Eso lo hace Dios. Pero también llega un momento en que uno tiene que vivir sus propias experiencias y ubicarse en Jesucristo. Y esas experiencias te van a servir a ti de motivación, pero el motivo sigue siendo Jesucristo. Piensa hoy qué milagro ha hecho el Señor en tu vida. ¿Cuántos han recibido milagros de parte de Dios? Grandes, pequeños, medianos, no, todos son grandes. Amén. Vean, hermanos, yo recuerdo, ustedes saben que era el edificio Space. ¿Lo escucharon en las noticias? No, en Medellín. Un edificio que se cayó. Bueno, se cayó una parte. La constructora de ese edificio es la misma constructora del edificio donde nosotros vivíamos, que se llamaba Colores de Calazanía, que también salió por televisión. Un día mi esposo estaba trabajando y yo estaba allá, él estaba en otra ciudad y yo estaba en casa con Juan. Y antes de que saliera toda esa noticia de que Colores de Calazanía también tenía el problema estructural, un día yo me levanté y le dije, llamé a mi esposo y le dije, Carlos, yo siento de parte de Dios que tenemos que irnos de aquí. Y llamé a un familiar incluso y le dije, mira, yo siento de parte de Dios que yo tengo que irme de aquí con mi hijo. Y me dijo, ay, usted sí, ¿no? Ya, que porque es la constructora, ya mejor dicho, se psicoció. Yo no, yo siento eso de parte de Dios. Y mi esposo me dijo, ¿sabes que yo también? Entonces llamé a una hermana de la iglesia y le dije, hermana, ¿usted tiene tiempo para que de pronto me ayude a hacer la mudanza? Y ella me dijo, ¿mudanza? Le dije, sí. Y le conté y me dijo, sí, hermana, claro, yo voy mañana. Entonces ya fue a la casa mañana, en ese entonces. Y resulta que, ay, me encanta porque se nota que están poniendo cuidado. Y resulta que empacamos todo sin tener para dónde irnos. Pero yo sabía que yo tenía que irme de ahí. Empacamos todo. Duramos 2 días empacando. Tuvimos tiempo de marcar las cajas, delicado, cocina,
clasificar, botar cosas. Por dicho, eso fue una maravilla. Al segundo día, cuando ya tenía yo todo empacado, me llamaron a mí de un proyecto al cual el Señor nos permitió a nosotros como empezar con otra constructora, una fiducia. Pero era un apartamento que estábamos comprando en compañía de mi suegra. Dijimos, vamos a comprar un apartamento y lo rentamos para que se pague solo. Nosotros jamás pensamos en irnos a vivir allá, sino que era una inversión. Y ese día me llamó la señora de esa otra constructora y me dijo, doña Ana, ¿usted ya ha pensado para dónde irse? Entonces yo le dije, ¿por qué? Pero ella no sabía nada, no sabía que yo estaba empacando ni nada. Me dijo, porque es que esto no ha salido en las noticias, pero ese edificio lo van a tener que evacuar porque tiene también graves problemas estructurales. Yo la llamo para decirle que si usted necesita un apartamento, existe una figura, no sé si tú te acuerdas, Grace, es un comodato. Si usted necesita un apartamento para irse temporalmente, yo le presto uno. Yo le dije, ¿cuánto vale el arriendo? Me dijo, no, nada. ¿Y por cuánto tiempo me lo prestan? No, por el tiempo que usted necesite. ¿Y dónde es? No, en el Poblado. ¿Cuándo puede llevar su mudanza? Yo le dije, pues casualmente hoy terminé de organizar mis cositas. Mañana mismo las llevo. Entonces yo dije, bueno, y ahora conseguir un camión para el trasteo está como complicado, ¿no? Llamé, me dijeron, no, sí señora, hay un camión disponible. Mañana, primera hora, recogimos las cosas. Eso fue, diga usted como, bueno, no recuerdo, póngale usted un jueves. Nos recogieron las cosas, las subimos al camión, nos fuimos. Yo llegué cansada a la casa de mi mamá, me senté, pero hermano, vea, literal. Yo pienso que cuando uno va a contar un testimonio no necesita ni agrandarle, ni ponerle sensacionalismo, porque lo que Dios hace es maravilloso solito. Eso no hay que ponerle arandela. Pero literalmente yo me senté en el sofá de la sala de mi mamá y le dije, ay, estoy cansada. Y no recuerdo si fue mi hermana que estaba en el cuarto, dijo, venga, miren las noticias. Y salió una noticia, Colores de Calazanía tiene que ser inmediatamente desocupada. Y yo no sé si ustedes lo vieron por televisión, hermano, pero la gente sacaba sus cosas por la ventana, las amarraban con cuerdas y las rodaban por la ventana, y es un edificio que es alto, tiene como 20 pisos, algo así. Y la gente bajaba las cosas con cuerda por el balcón, por la ventana, desesperados porque les dijeron en cualquier momento, esto se puede caer. Y nos llamaron y nos citaron para decirnos, desocupen. Cuando yo llegué allá, yo era la única que ya me había ido, porque el Señor me avisó. Y me mandó a vivir en un lugar que yo jamás pensé que iba a vivir, gratis, por mucho tiempo, ¿verdad que sí? Porque es que esa relación que nosotros tenemos con el Señor, hermano, es espectacular. Tenerlo a Él de amigo, conocerle, saber que Él es bueno, que Él es misericordioso. Y esas experiencias son algo que nos motiva. Pero también me ha pasado que he tenido que vivir cosas difíciles. Yo recuerdo que yo les conté, a mi papá le dijeron, usted tiene un tumor en la cabeza, y resulta que mis hermanos, ninguno vivía en Medellín. Entonces estábamos solamente mi mamá y yo. Y mi mamá, pues usted sabe que cuando la mamá ya tiene más de 60, el doctor no habla con la mamá, lo buscas a uno. Entonces me dijo, venga señora, le cuento que su papá, y los doctores son muy, ¿cómo se dice? Francos para hablar, ¿verdad? Y bueno, su papá, hay dos posibilidades, su papá se muere o queda, lo más probable es que quede parapléjico. Entonces necesitamos la autorización para que lo puedan operar. Yo dije, ay Dios mío, Señor Jesucristo. Y mi primera oración fue, Señor, sánalo. Cuando yo estaba orando al Señor y diciéndole, Señor, sánalo, yo sentí que el Señor me dijo, ¿y si no lo sano qué? No, pues nada. Pero y mire uno como es de ser humano, yo le dije, Señor, pero es que aunque Él se muera, tú lo puedes resucitar de la tumba. Y si no lo resucito, ¿qué? Y el Señor decidió que Él quedara bien.
Bueno, aunque hubiera muerto hubiera quedado bien. Claro, porque está la sanidad eterna. Pero para uno como hijo es muy doloroso eso. Y el Señor decidió que siguiera sirviéndole a Él. Pero si no hubiese sido así, duramos muchísimo tiempo preocupados, cuidándole, bueno, en fin, cantidad de cosas. Fue un tiempo muy duro. Pero aún así vimos la mano del Señor, porque es que en lo bueno, en lo malo, en lo que creemos que no está tan bien, en lo gris, en todo, ahí está el Señor y Él es soberano y Él es bueno y maravilloso y a Él hay que servirle, estemos o no estemos en problemas. Amén. Dios es maravilloso, hermano. Los líderes quisiéramos, y yo sé que muchos acá lo comprenden, uno quisiera como quitarse su ropa y ponérsela al que está allá. Es cierto, mire, esta es una generación tan distinta a la que nosotros vivimos. ¿Cuántos tienen aquí 40 o menos? Perdón, 40 o más. Yo tengo 37, ya casi 38, alisten el regalo. Pero hermano, vea, uno llegaba a la iglesia y uno, bueno, y no solamente en la iglesia, en la casa, esa relación con Dios es un enamoramiento y es que tiene que ser así, enamorados profundamente de Jesucristo. Y que esa alabanza y que ese servicio refleje esa relación que nosotros tenemos con el Señor. Amén. Puestos en pie, hermano. Tú eres útil para Dios. Tú eres muy útil para Dios. Jóvenes, cada uno de ustedes son muy útiles para Dios. Que el Señor Jesucristo los use para su gloria, en lo que Él quiera. No limites al Señor a X o Y cosa. Puede que tú digas, no, pues que yo canto lindo, o es que yo toco la guitarra, o es que yo no sé predicar. Pero el Señor puede hacer contigo como hizo con Moisés. Pero déjalo que Él haga lo que Él quiera. Lo importante es que tú te ubiques en el lugar que te tienes que ubicar y entregarle tu vida al Señor totalmente. Tal vez tú digas, no, pero es que yo ya tengo mucha edad para que ocurra algo extraordinario en mi vida. Mi abuela tenía 43 cuando se entregó al Señor. 43. Y mi papá se entregó al Señor, mi papá no fue criado en un hogar cristiano. Mi papá se entregó al Señor de aproximadamente 30 años. Entonces fíjese usted que nosotros tenemos ya un terreno muy adelantado, que si nos ponemos en las manos del Señor grandes cosas van a suceder. Yo le invito a que cantemos, hay una canción que me gusta mucho que dice, hoy levantamos nuestras manos en señal de gratitud, eres hermoso, eres eterno, eres perfecto. ¿Cuántos quieren servirle al Señor? ¿Cuántos queremos servirle al Señor? Yo quiero invitar a alguien a que pase este lugar para orar por esa persona. Alguien que tenga un sueño. Yo tengo un sueño, usted no lo conoce, pero yo tengo un sueño respecto al servicio con el Señor. Y lo veo poco probable, humanamente, pero sé que Dios es capaz. Y si Él tiene para mí otra cosa distinta, gloria a Dios, Él no va a cambiar para mí, sigue siendo el mismo.